¿Cómo están, queridos hermanos en Cristo y amigos que me escuchan? Esto es Proyecto Acercamiento, yo soy Marco Polo y estoy muy contento de estar aquí una vez más con ustedes. A nadie le gusta andar en la oscuridad. Si tú entras a un cuarto, prendes la luz. Si entras al baño, prendes la luz. Si vas manejando y oscurece, prendes la luz para no andar en tinieblas. El tema de hoy es andar en la luz, andar con Cristo, andar con Dios, andar en el camino angosto, andar en la gracia de Dios, ese favor inmerecido, andar en la luz de Cristo Jesús. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Juan 8, el Señor Jesucristo acaba de tener un encuentro con una multitud que le traen a una mujer tomada en adulterio. El Señor no la condena, les dice a los fariseos y a todos los que la acusaban: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie tiró piedras, todos se fueron. Cuando él levantó la cabeza, la vio y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo: Señor, no están, se fueron. Y el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, camina en mi luz, camina en la luz. Y ahí mismo, terminando de hablar con ella, en el verso 12, le dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En Romanos 6:1 nos dice la palabra de Dios: ¿qué pues haremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque eso sería pues engañarnos a nosotros mismos. Si decimos: estoy bajo la gracia de Dios, ya no estoy bajo la ley, ahora puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera para que la gracia se derrame sobre de mí. No. Dios da gracia al corazón sincero, al corazón arrepentido, al corazón que dice: Señor, soy un pecador, necesito tu ayuda. Señor, ayúdame, sáname, sálvame, redímeme. Y dice: no, por lo tanto, no debemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En el verso 12 de Romanos capítulo 6 nos dice la palabra así: no permitan que el pecado controle su manera de vivir. O sea, no permitan que la oscuridad los guíe, porque la oscuridad no puede guiar. La luz sí nos puede guiar, pero la oscuridad no nos puede guiar. Voy a leer en Romanos 6, verso 9 al 11, que dice así: sabiendo que Jesucristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y enfatizo de nuevo el verso 12: no permitan que el pecado o la oscuridad los controlen. No obedezcan el pecado, no obedezcan la oscuridad en sus vidas. En Jesucristo somos libres y nos ha dado libre albedrío. Cuando yo empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de México, estudié en la Facultad de Derecho, cuando oí por primera vez la palabra libre albedrío, dije: wow, qué palabrota, qué palabra tan culta, tan diferente. Pero el libre albedrío no es más que una voluntad propia, es tener la voluntad y el poder de decidir por ti mismo. Eso es lo que significa libre albedrío. Así es que ya no le eches la culpa al diablo de lo que te pasa, porque tú tienes el control en tu mano, tú tienes el mouse en tu mano. No digas: caí en pornografía cuando estaba en la computadora, porque ¡pum!, ahí de repente salió. No, tú tienes el control de tu corazón. Tú tienes el control de tu libre albedrío. Tú tienes el control de tu voluntad. Hay mucha gente que le echa la culpa al diablo. Dice el gran predicador David Wilkerson, que Dios lo tenga en su santo reino, que un día, es una parábola que él cuenta, se encontró al diablo en las calles de Nueva York y lo encontró y estaba llorando el diablo. Dice: diablo, ¿por qué lloras? Dice: es que estos cristianos de todo me echan la culpa. Así es que, hermano, deja de echarle la culpa al diablo y toma responsabilidad de tu vida y aplica ese libre albedrío, esa voluntad propia para hacer las decisiones correctas. Toma el control de tu voluntad y de tu vida. Es importante, hermanos, por lo tanto, ir a votar en estas próximas elecciones de noviembre. Estas elecciones que se vienen en noviembre, hermanos, van a ser las elecciones quizás más importantes en la historia de los Estados Unidos.
Hay que ir a ejercer tu voluntad. Hay que ir a ejercer tu libre albedrío, tu voto, ¿sí? De lo que quieres, a quién quieres elegir. Miren, aquí en los Estados Unidos hay 2 partidos y muchísimos candidatos, pero solo una respuesta, y es que el país caiga de rodillas ante Dios y que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice en Filipenses 2 que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doble ante Él. Los fundadores de este país eran creyentes temerosos de Dios, y los Estados Unidos se fundaron y se levantaron en principios bíblicos, en declaraciones de fe, en honrar y creer en Dios y ser humanitarios, ser respetuosos de todos los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ha habido grandes imperios, el imperio chino, el imperio mongol, el imperio moro, que estuvo sobre España por muchos siglos. Los más conocidos son el imperio griego y el imperio romano. Napoleón también quiso formar su imperio. Hitler causó la Segunda Guerra Mundial al querer conquistar toda Europa por medio de la violencia y de los prejuicios. Y el imperio más grande, o el país más grande que se ha levantado en la historia de la humanidad, es USA, los Estados Unidos de América. Y todos los imperios y todos los países han caído o están cayendo cuando vencidos por el pecado, cuando dejaron de ser humanitarios, cuando dejaron de ser constructores, edificadores, morales, respetuosos de otros, y cuando se constituyeron idólatras y negaron la presencia y la autoridad de Dios el Creador y de Cristo, el Redentor de la humanidad. ¿Qué podemos hacer para que Estados Unidos no caiga, para que este país no caiga? Bueno, dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amigos y hermanos que me escuchan, este país tiene una leyenda en el dólar, dice: "In God we trust", en Dios confiamos, en Dios creemos. Pero si el pueblo no se arrepiente, si el pueblo no busca el rostro de Dios, si no se convierten, si no se arrepienten de sus malos caminos, entonces nada pasará. Fíjense que hay más de 50 millones de abortos ya en este país. Es increíble lo que ha pasado en la moral, lo que ha pasado en la familia, lo que ha pasado en el concepto de lo que es el matrimonio establecido por Dios entre un hombre y una mujer, como dijo el Señor Jesús, hablando de Génesis. Un hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios hizo al hombre y a la mujer para procrear, para tener hijos y llenar la tierra. Pero fíjense todo lo que se ha cambiado en este país. El aborto, el concepto del matrimonio, la familia. Ya no hay varones, hay muy pocos varones ejemplo de sus familias, de sus líderes en sus matrimonios, en sus esposas. Los hijos no saben a quién imitar, toman otros ídolos y otras personas de Hollywood, de cualquier otro lugar, menos de sus propios padres, porque muchas veces ni los conocen. Así es que hay que clamar a Dios, hay que buscar su rostro y no su mano. Hay que convertirse de los malos caminos. Y entonces, dice Dios, oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Pero si no, dice, yo los arrancaré de mi tierra, y esta casa, este país que es santificado, yo lo echaré de delante de mí y lo pondré por proverbio y fábula para vergüenza, y pasarán y dirán: ¿por qué ha hecho Dios esto? ¿Por qué? Porque la paga de pecado es muerte, querido amigo. Por eso es bueno escuchar a Dios y andar en su luz, andar en lo que dijo el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo,
El que me sigue, el que me imita, el que me honra, el que cree en mí, no andará en tinieblas.